Hola, sean bienvenidos a otro episodio de Tanaj no tan así nomás, la serie en la que repasamos distintos episodios del Tanaj de forma resumida, pero brindando explicaciones y midrashim valiosos. Hoy, la persecución entre Shaul y David, Shmuel 1, Prakim 21, 22, 24 y 26. David sabía que Shaul lo estaba buscando para matarlo. Si quieren saber por qué, van a tener que ir a ver el episodio anterior. En fin, lo importante es que este episodio empieza con David, ya comenzada su vida, en la ciudad de Nob, encontrándose con el sacerdote Ahimelech. David estaba hambriento ya que huyó sin comida. Acordémonos que tuvo que salir por la ventana de su casa a medianoche y por eso no pudo llevarse nada. Pero Ahimelech le dio 5 panes consagrados por no haber estado con ninguna mujer. Ofertón. David no quiere que Ahimelech vaya a otras ciudades para conseguirle provisiones, eso lo delataría. Es por eso que le pide que le dé lo que tenga a mano, y para que no sospeche le pide 5 panes, ya que técnicamente hay varios soldados con él que se encuentran escondidos y también necesitan alimentarse. También se agarró la espada de Goliat, que casualmente estaba en ese mismo lugar. Hay entre los comentaristas contemporáneos quienes sostienen que David sabía perfectamente que ahí estaba la espada de Goliat, y se hace el distraído preguntando por si casualidad hay una espada para que sea Ahimelech quien se le entregue, y no quede como que David quería llevarse esta espada, ya que tenía ideado un plan con ella. Entonces, un David ya bien alimentado, y ahora con una espada, y no cualquier espada, sino que era la espada, se dirigió hacia donde estaba Ahish, el rey de Gad. Pero hay algo que no mencionamos. Durante todo este encuentro entre David y Ahimelech hubo un testigo, y no cualquier testigo, sino que era Doeg, el jefe de los pastores de Shaul, es decir, un buchón. Él se dio cuenta que estaba Doeg ahí y podía querer llevárselo para entregarlo a Shaul. Entonces, por precaución, se llevó un arma para defenderse. Pero volvamos a David, que se fue a encontrar con Ahish, pero no contaba con que fuera reconocido por todo el reino. David no había revelado su identidad, pero los siervos de Ahish lo descubrieron, lo atraparon y le avisaron al rey que aquel forastero era ni más ni menos que David, el que gobernaba entre Israel, pues él dirigía las campañas militares y así era aclamado por su gente. Los Plishtim pensaron que David venía con un plan de espiarlos. Todos empezaron a decir: che, ¿este no es el niato que su pueblo cantaba que mató a 10.000? Y claro, David tuvo miedo de lo que pudiera hacerle al rey sabiendo que esa información se estaba transmitiendo. Es por esto que David se hizo el loco. No lo decimos exagerando, Textual, escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Los Plishtim en realidad no pretendían matar a David, nos damos cuenta porque no hacen énfasis en que él mató a tantos Plishtim, sino que hacen hincapié en su valentía. Y esto fue lo que más le preocupó a David. Lo más lógico es que los Plishtim den muerte a sus enemigos, pero en realidad esa no era la estrategia de ellos. A Shimshon, por ejemplo, lo encarcelaron e hicieron que se aparee con muchas mujeres para que ellas tengan hombres inteligentes y valientes dentro del pueblo. David, teniendo en cuenta esto, le agarró mucho miedo. Entonces Ahish, que salió de su casa a ver el alboroto que estaba armando el pueblo, cuando ve a ese tipo que supuestamente había matado a 10.000, los miró a sus siervos y les dijo: muchachos, ¿ustedes me están tomando el pelo? Este tipo es un loco. Y así zafó David, por ahora. De ahí se fue a la cueva de Adulam. En todo momento vemos que David no actúa esperando que Dios obre por él un milagro y lo salve, sino que primero hace todo lo que está en sus manos y después que hizo eso, recién ahí se entrega en manos de Dios. Y resulta que su familia se enteró y se empezó a correr la bola. Claro, David era una celebridad para ese entonces. Entonces su familia y todo hombre que se hubiera metido en algún problemita iba a la cueva con David. Terminó siendo un grupo de como unos 400 tipos. Para entender la importancia de esto, tenemos que saber que en la antigüedad se vivía en clanes, ya sean familiares o de una tribu. Su sustento y vivienda eran proveídos por sus ancestros o los jefes del clan, quienes además le brindaban protección y eran los que salían a defenderlos o rescatarlo en caso de ser agredido por algún extraño. Era como en la selva, el más fuerte sobrevivía y los débiles eran devorados. Un día cayó Gad, el profeta, y le dijo a David que tenía que volver a la tierra de Yehuda, por lo que David se fue para el bosque de Jared. Dad Mikra dice que el profeta Gad fue enviado por Dios para que le advierta a David de que no se queda ahí en la fortaleza cerca de Moab y que se dirija al territorio de Yehuda. Tal vez el profeta supo por parte de Dios que Moab lo traicionaría y lo entregaría en manos de Shaul. El pasuk dice: anda y ven para ti. Esto es parecido a lo que Dios le dijo a Abraham: vete para ti, para tu propio bien y provecho. Y a todo esto, ¿en qué andaba Shaul? Estaba sentado abajo de un árbol dándole un discurso a sus siervos. Bastante intimidante la cosa.
Les estaba diciendo que David nunca iba a darles lo que él les dio. Metzudat David explica que Shaul les dice esto, ya que en ese momento el rey le otorgaba beneficios a los hombres de su tribu. Por lo tanto, como David no es parte de Binyamin, no les iba a dar los mismos privilegios que Shaul les estaba dando. Y también se estaba quejando que entre todos ellos ninguno le estaba dando información sobre David, por lo que creía que lo estaban traicionando. Y ahí es cuando aparece nuestro amigo Doeg. ¿Se acuerdan? El que vio todo el encuentro entre Ahimelech y David. ¿Qué hizo Doeg? Cantó como un pajarito. Shaul mandó a llamar a Ahimelech, y cuando llegó Ahimelech, Shaul le preguntó por qué lo hizo. Podemos notar que Shaul directamente acusa a Ahimelech de ser un traidor y que estaba ayudando a David. Y a Ahimelech se le hizo un poco raro el cuestionamiento. Claro, recordemos que David era el yerno de Shaul, gran amigo del hijo, jefe de su guardia y hasta vivían en la misma casa, pero Ahimelech por las dudas se atajó. Le pidió a Shaul que no le haga a él ni a nadie de su familia nada, ya que no sabía que podía traerle problemas. Shaul, comprensivo como él solo, mandó a matarlo a él y a todos los sacerdotes. Dat Mikra sostiene que cuando Shaul dice los sacerdotes del Señor en el Pasuk, se refiere a que a pesar de ser sacerdotes de Dios, ellos no obraron como debían ni habían sido fiel a Dios. Pues Dios fue el que lo ungió a él como rey y estos Kohanim, al aliarse con David para derrocarlo, están yendo en contra de Dios. Pero ante semejante pedido ninguno de sus guardias se atrevió a acatarlo, por lo que no le quedó más remedio a Shaul que pedirle al entrañable Doeg, que como podíamos suponer, sí acató la orden. Mató a 85 sacerdotes y mujeres, niños, bebés y ganado de toda la ciudad de Nob. Mató a toda la familia de Ahimelech salvo a Ebiatar, uno de sus hijos, que huyó de la matanza y se fue a encontrar con David para comentarle lo sucedido. Este último se sintió culpable y le dijo que se quedara con él porque estaría a salvo. Continuamos con la huida y ahora está David en Ein Gedi, pero Shaul no tardó en encontrarlo y fue con 3.000 hombres a buscarlo. Resulta que durante este proceso de búsqueda en algún momento Shaul se metió en una cueva a hacer sus necesidades y justo David y sus hombres estaban ahí, escondidos en un rincón. A diferencia de lo que pensaba Shaul, que David se iba a esconder en un lugar alto donde sea fácil defenderse, se escondió en una cueva, un lugar que nunca se imaginaría. El Midrash relata que uno de los milagros que Dios obró por David es que hizo que las arañas tejiesen en los pasillos que conducían hacia el fondo de la cueva telas, para que Shaul creyera que nadie había entrado ahí desde hacía bastante tiempo, y de esa manera no supo que David estaba ahí. David se acercó a donde estaba Shaul y le cortó la punta de su manto. Dat Mikra sostiene que el mero hecho de romper la ropa del rey, eso de por sí constituye un acto en contra de la monarquía. Es por eso que David se conforma solo con eso. Cuando volvió y sus hombres le preguntaron por qué no lo mató, David dijo que no podía hacerlo, ya que había sido el elegido por Dios para ser rey. Bastante justo, David. Dat Mikra dice que a pesar de que David está huyendo de Shaul, eso no quiere decir que él se rebele contra el rey, sino que aún sigue siendo fiel a él y se somete a su autoridad. Es por eso que lo llama mi rey, quien fue ungido por Dios. Cuando Shaul terminó su asunto y salió de la cueva, David fue atrás suyo y lo encaró. Básicamente le dijo: vos tenés una obsesión conmigo. Vos pensás que yo quiero hacer el mal cuando pude haberte matado y no lo hice. David le recalca a Shaul que en ese día puede convencerse y cambiar de actitud, porque hasta ahora nunca había tenido la ocasión de comprobar que David no quería hacerle daño a pesar de que podía, pues en ese mismo día con sus propios ojos pudo comprobar que había estado en manos de David. La respuesta de Shaul fue contundente: vos sos mejor persona que yo. Vos me devolvés con bondad mi maldad. Ya sé que vas a reinar, pero por favor, júrame por Dios que no vas a matar mi descendencia y hacer que mi familia sea borrada de la historia. Lógicamente, el buenazo de David se lo juró y acá finalizó este encuentro. Pero no termina todo, porque justo después de este encuentro David se siguió escondiendo. Esta vez en la colina de Jajilá. Cuando Shaul se enteró, juntó 3.000 hombres y fue a buscarlo. Siento que Esta esto ya vez lo escuché. Shaul demuestra que este es un problema personal entre él y David, ya que la vez anterior se excusó con que David quería rebelarse contra su reino, pero esta vez Shaul solo va a buscar a David. Esto pasa de nuevo porque Shaul no le juró nada a David, pero sí David a él. Cuando David se enteró que Shaul sabía dónde estaba, mandó espías. Dat Mikra explica que si bien David ya sabía que era Shaul y su campamento, todavía no tenía claro cuál era el objetivo de él. Tal vez el rey había salido a una campaña militar contra algún pueblo enemigo de los alrededores o para defender alguna ciudad que estaba en peligro. Es por eso que envía espías para saber cuál era el objetivo de Shaul.
y fue junto con Abishai, uno de sus hombres, al campamento de Shaul y su ejército, mientras todos estaban en un profundo sueño. Otra vez podemos ver que Dios le entrega el enemigo a David, como en la cueva. Abishai, entusiasmado por la oportunidad, le pidió a David que lo deje matar a Shaul. Pero sabemos que eso no va a terminar pasando, porque David le respondió que nadie que mate a un rey elegido por Dios puede quedar impune. David especificó que seguramente algún día Shaul moriría por alguna causa natural o en alguna guerra, pero que él no sería el responsable. ¿Será así? Lo veremos en algún episodio futuro. Pero dicho esto, se las tomaron. No sin antes chorearse la lanza de Shaul, que estaba clavada en la tierra al lado de su cabeza, y una vasija de agua. David toma la lanza, que representaba el símbolo del poder, como el centro de los reyes. Lo que quiere demostrar con ese acto es que si él hubiera querido, hubiera podido tomar el poder de su mano por la fuerza, pero no lo hace. No porque no puede, sino porque no quiere. Ya alejados y en la punta de un monte enfrente del campamento, David despertó a todos a los gritos. Inicialmente acusó a Abner de no proteger al rey de los intrusos. Dat Mikra señala que detrás de las palabras de David hay un insulto, porque es un gran desprecio para el jefe del ejército y una persona importante como él el hecho de que haya cometido semejante falta y descuido de dejar desprotegido al rey de esa forma. Pero cuando Shaul reconoció su voz, empezó una nueva conversación que no nos va a parecer tan novedosa en un principio. Y es que empezó con David cuestionándole nuevamente a Shaul el porqué de tanto rencor hacia su persona, cuando él podría haberlo matado otra vez y de vuelta no lo hizo. Malvim explica que al decir ¿qué he hecho? En el pasuk se refiere a que no ha hecho nada que ponga en peligro su reino o autoridad, y cuando dice ¿qué maldad hay en mi mano? Hace alusión a que tampoco ha cometido ningún otro delito, aunque no tenga que ver con el reino, ya sea robo, violencia o daño a ningún individuo. Shaul, perplejo, le dijo que no iba a perseguirlo más y que se arrepentía de sus pecados. Lo bendijo, le aseguró que iba a lograr grandes cosas y cada uno siguió por su camino. ¿Habrá dicho la verdad Shaul o volverá a perseguirlo? Eso lo averiguaremos en el próximo episodio de Tanaj no tan así nomás. Nos vemos.